y la muerte es algo que es tabú, es decir, no se debe de hablar de la muerte. Y entonces, de alguna forma, todos tenemos esa actitud, no digo todos, pero muchos de nosotros tenemos esa actitud de que la muerte, claro, nadie se dice que no se va a morir, pero lo que se dice es que no ahora, y esto ya vendrá en otro momento, no es el momento de pensar en ello, es algo que está muy lejos. Y de hecho se niega la existencia de la muerte de una forma muy sutil. Evidentemente los jóvenes la niegan más que la gente mayor, pero no hay una lógica, quiero decir que es una cosa en la que participa toda la sociedad, que se confabula un poco para decir, bueno, pues es como si no nos fuéramos a morir. O sea, yo lo describiría así. Sabemos que nos vamos a morir, pero vamos a hacer como si no. Esa es la realidad. Vamos a hacer como si no, en eso estamos todos de acuerdo, hacemos como si no, y bueno. Y claro, en ese momento el cáncer es uno de esos diagnósticos que tiene la capacidad de destruir esa creencia, o de, por lo menos de ponerla en cuestión, ¿no? Yo digo que es como una especie de virus de ordenador, ¿no? En el ordenador tú tienes una serie de programas que funcionan, se te mete un virus y algo que no funciona. Pues bien, esa defensa que tenemos ante la muerte, de decir, bueno, sí, nos moriremos, pero de momento no hay que preocuparse de eso porque no toca ahora, ¿no? Entonces, el diagnóstico de cáncer es como el virus que destruye esa creencia. Tiene la capacidad selectiva de hacer que la gente se represente de repente que tiene la muerte cerca. Entonces destruye esa creencia que era falsa, por otro lado, pero en la que todos nos refugiamos de alguna forma para seguir viviendo, nos refugiamos en esa creencia y de repente cuando viene ese diagnóstico, pues se desbarata de esa creencia. Y hay que decir que no es una cosa lógica, es decir, que hay muchos otros diagnósticos, cosas a lo mejor mucho más graves, pero que no ejercen ese poder destructor de la creencia, ¿no? Pues hay muchas cosas, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, o diabetes en cualquier caso. Hay muchas enfermedades de las que se llaman de no transmisión, que son letales, es decir, que la gente acaba muriéndose, pero que no se inmutan, es decir, que el diagnóstico no causa el mismo efecto. Eso es una cosa que ha pasado con el cáncer, que quizás ahora empieza a debilitarse el proceso destructor de la creencia que es el cáncer, porque se ve cada vez más que está cerca, quizás, pues primero que en muchos casos se curan y que quizás en algún momento llegaremos realmente a hacernos con la enfermedad, ¿no? Pero tiene esa característica curiosa, ¿no? Que de repente pasas, además que puede ser de un día a otro, y eso es también lo que lo hace tan amenazador, que hoy estás con la creencia básica de que, bueno, de que eso de la muerte no me toca a mí, es una cosa para el futuro, ya veremos y tal, y de repente te dicen algo de que tienes cáncer, y entonces viene toda esa avalancha, dice, no, pero si esto es para mí, esto es inmediato, tampoco sabes, es decir, no es lógico, es una reacción que no es lógica. Porque claro, pues muchas veces, por ejemplo, yo soy mayor o tengo una cierta edad y probablemente me moriré antes que mucha gente que tiene cáncer, ¿no? Pero es que no hay lógica aquí, ¿no? Simplemente es que el diagnóstico, más que el cáncer, el diagnóstico de cáncer destruye esa creencia de nuestra relativa inmortalidad, ¿no? De que no nos preocupamos del tema. Y claro, eso es una cuestión de toda la sociedad, es una cuestión que, bueno, que independientemente de lo que estamos aquí, estaría bien que cada uno se la dejara mirar, ¿no? Es decir, por eso es bueno y por eso siempre en el budismo y en la meditación se piensa en la muerte, porque es como acercarse a la realidad. Es decir, nadie se le ocurre negarlo de forma intelectual, ¿no? Pero lo tiene vivencialmente oculto. Y entonces, por eso, en cierta forma, los ejercicios sobre la muerte, la meditación sobre la muerte, es buena si se hace bien, es buena porque te va acercando a la realidad y te va, digamos, reconciliando con ciertos aspectos de la realidad. Y este es un aspecto muy importante de la realidad. Es decir, si hay algo seguro, la única cosa segura que tenemos en la vida realmente es la muerte. Todo lo demás
es bastante azaroso, pero la muerte es segura, de momento. Ya sé así que hay gente que está luchando ahora por la inmortalidad y que creen que lo conseguirán y que puede ser que lo consigan, pero será dentro de bastante tiempo y para muy pocas personas, porque si no, no encaja. Pero bueno, quiero decir, para nosotros, pues el pensar en la muerte es algo que si se hace bien es terapéutico. Nos hace entonces vivir mejor, paradójicamente, nos hace poder mejor afrontar la vida, ¿no? De una forma más realista, porque este no pensar, o sea, no pensar en la práctica de que nos vamos a morir, nos lleva pues, a imaginarnos cosas totalmente, digamos, totalmente erróneas, ¿no? Que en los jóvenes pues son muy naturales, pero que incluso con la edad la gente sigue pensando que no se va a morir nunca y entonces pues sigue haciendo planes y planes y ahí llega un momento y dices, oye, pero ¿dónde vas? ¿No? Bien, por tanto digo que esta particularidad del cáncer, que supongo que se pasará y dentro de 100 años no serán las cosas así, esta particularidad del cáncer es curiosa y nos afecta a todos. Yo les contaba a los dos hace un momento que yo lo he vivido, no personalmente, pero sí en mi familia. He vivido ese susto que te llevas cuando hay un diagnóstico de cáncer. Es una cosa tremenda, ¿no? Porque de repente aparece ante ti la muerte, ¿no? Por tanto, es una experiencia muy especial, pero si se vive bien, si se hace bien, pues luego uno sale como fortalecido de esa experiencia. Y bueno, y de eso es lo que vamos a hablar un poco aquí con nuestros dos interlocutores, que se han ofrecido generosamente a compartir parte de sus experiencias y que los dos tienen en común una cosa, que es que han utilizado la meditación en diversas formas, pero han utilizado la meditación para ayudarse, para hacer frente a ese proceso tan especial que es el cáncer, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, empezamos contigo. Fiona. Pues vamos a ver, los dos tienen una cosa en común y es que ambos es relativamente reciente, son 2 años aproximadamente de diagnóstico, 2 años. Ambos están bien, han pasado las terapias, me parece que los dos han tenido tanto operación como quimio. Y radio. O sea que radio. Han hecho todo el programa completo, ¿no? El full programa. Han hecho el programa completo. Y claro, no solo es el asunto, hay el asunto mental, que es el miedo, que es como uno reorganiza su vida ante lo que está pasando, y luego el asunto físico de que uno sufre por las intervenciones, las cosas que fallan, las cosas que hay que, digamos, que reorganizar, es decir, que hay muchos aspectos, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver, Mariona, tú, bueno, ¿te importa decir qué tipo de cáncer tuviste? No. ¿Puedo hablar en català? Sí, que m'expreso millor. Bueno, jo vaig ser diagnosticada de càncer de mama el novembre del 2016 i el desembre del 2016 me van fer la mastectomia. Llavors, a posteriori d'aquí vaig fer el procés 16 sessions de quimio i 25 sessions de ràdio. La ràdio em va afectar de tal manera que em van haver de tornar a operar d'urgència i ara estic en aquest procés que acabi de passar l'any d'acabar la ràdio per poder-me fer la reconstrucció. I estic aquí ara. ¿Y cuándo empezaste con la meditación? Bueno, jo quan me diagnostiquen i intentes entomar tots els pensaments que et venen, aquesta por, no? Que deia en Vicente, aquesta por de morir, de deixar els fills, de què passarà. Jo tinc dificultats també en prendre medicació i el fet de saber tot el que em venia al damunt. Bueno, doncs totes aquestes ambivalències que has de lluitar contra tu mateixa, doncs, bueno, això em va costar moltíssim. Llavors va ser just després de la ràdio que jo havia anat amb un psicooncòleg que em va ajudar a poder transmetre-ho, però aquella relació es va acabar amb el psicooncòleg i llavors anava fent jo sola com podia. I fins que després de la ràdio, quan em va passar això de la segona operació, jo vaig patir com un retrocés perquè era una operació que jo no comptava
Llavors vaig tindre la gran sort de conèixer la Sílvia a l'Oncolliga, que em va ajudar, bueno, em va donar a conèixer la meditació. Jo puc dir ara que puc estar aquí i puc enronar-vos perfectament gràcies a això, perquè sóc capaç de disfrutar, de gaudir d'aquest moment, i el gaudiré avui, i de poder separar uns pensaments negatius com abans tenia a un gaudir del moment. I aquí jo vaig començar, a principis d'any va ser que vaig començar amb la meditació, o sigui, soc bastant novat amb això, però intento practicar-la tant com puc quan veig que el meu cos m'ho demana i que ho necessito mentalment. Gràcies a ella he pogut entomar la feina, he pogut entomar el meu dia a dia, disfrutar d'altres coses. Una mica és el meu... ¿Y actualmente sigues haciendo meditación? Actualment continuo fent meditació, això, quan el meu cos veig que m'ho demana. Et dones compte que... Jo és el que m'ha passat amb la meva persona, que m'adono compte que cada vegada ho necessites més, que necessites per entomar el teu dia, per començar, per enfrontar-te a coses, ho prens amb més serenor. He pres a una compassió cap a mi mateixa, a no forçar-me, a deixar que les coses em flueixin molt més, i intento practicar-la el màxim que puc. No sense forçar, jo no vull forçar res. Quan ho necessito la practico, si estic a la muntanya i necessito practicar-la, la practico, si estic a la platja amb amigues me'n puc anar un moment i practicar-ho. Jo no tinc... Intento sí que el meu dia a dia laboral, aixecar-me abans per fer-ho, però intento practicar gairebé diari, no sempre, perquè el dia a dia tots sabem com anem i a vegades costa una mica, però intento practicar-ho. Ella hizo un tipo de meditación, o mejor dicho, de formación en meditación, que es la rama de reducción del estrés basada en mindfulness, que muchos no conoceréis, precisamente es un poco el que creó el introductor del mindfulness, Jon Kabat-Zinn, y está muy orientado para gente con estrés, pacientes con dolor crónico, en general para pacientes físicos, digamos. Y de esto, ¿qué es lo que tú crees que te ha ido mejor? ¿O qué ejercicio de los que...? Porque claro, es que el MBSR, como se llama, pues tiene muchos ejercicios, muy complejo y tampoco tenemos en el momento de explicarlo. Pero, ¿qué es lo que mejor te va actualmente a ti? Jo el que vaig poder comprovar era que quan anava, les primeres vegades que anava a veure la Sílvia, doncs jo anava allà pensant que havia d'anar allà i ja està, anar amb un pilot automàtic. I la Sílvia el que em va ajudar és a aprofitar els moments, a gaudir d'aquests moments i a superar-los, com si diguéssim. Una mica el que a mi m'ha ajudat més ha sigut jo el que practico més és l'escaneig corporal, perquè el que vaig veure era que quan intentava que l'energia em fluís pel cos, quan jo em centrava i intentava sentir el meu cos, notava com un bloqueig al meu pit esquerre, al meu pit que havia patit, i em costava molt que fluís, em costava moltíssim. Llavors anar practicant, al final et dones compte sense... Jo ho vaig fer, anar-ho parlant amb la Sílvia i així, em vaig donar compte que es desbloquejava i que al final ja passa la sang. A mi em va costar molt acceptar la meva cicatriu i el veure't al dia a dia. I a mi això em va ajudar perquè em donava la sensació que ara ja fluïa la sang per allà. El que al principi semblava que allà es quedava, després de cop i volta no, de cop i volta flueix. Claro, ella cuenta que el escaneo corporal, que es una técnica que consiste fundamentalmente en hacerse consciente de todo el cuerpo, parte por parte, es una de las técnicas básicas del MBSR, y a ella le va muy bien, quizás porque en el cáncer suyo, en el cáncer de mama típicamente hay una gran afectación corporal, o sea, la imagen corporal se afecta y la imagen como mujer se afecta. Es decir, que la afectación corporal
del cáncer de mama es muy importante, ¿no? Eso estarás de acuerdo, ¿no? Totalmente. Entonces, por eso, cada cáncer o cada proceso tiene sus características. En el cáncer de mama es muy conocido que la afectación de la imagen corporal tiene mucha influencia. O sea, no solo es el miedo a la muerte, a la enfermedad, es también el sentirse fundamentalmente cambiado, ¿no? Que no eres la misma persona, que de alguna forma has perdido algo, parte de tu femineidad, y eso pues tiene muchas consecuencias, incluso aunque el pronóstico sea bueno. Es decir, que es un tipo peculiar de, digamos, de afectación. Entonces a ella le va muy bien, quizás por eso le va muy bien el escaneo corporal y le va muy bien, según me ha contado también, el contacto con la naturaleza, ¿no? ¿Podías decir un poco sobre el contacto? I queria añadir també que amb aquesta afectació que tens a nivell personal, a nivell de cos, espera que se m'ha anat del cap ara, amb aquesta afectació que tens del cos, t'ajuda molt els pensaments que tens negatius de si et veuran com a dona, de si continuarà la teva feminitat, continuarà intacta, si no... I això, aquests pensaments també t'ajuda molt, la meditació a mi m'ha ajudat a separar-los, a tenir-los, o sigui, els mantinc perquè són pensaments meus, però són pensaments, no és la meva realitat. Llavors, sí que els dono la importància que crec que els he de donar, però puc continuar amb el meu dia a dia i puc gaudir del moment. I a mi això que diu ara en Vicente, jo els explicava, a mi m'ha ajudat molt la muntanya, m'ha ajudat molt. Jo no sé què tenen els arbres, jo no ho sé dir-ho, però a mi m'ha ajudat. A mi passejar i el que m'he donat compte és que busco bosc, busco arbres, busco natura, perquè això és el que m'omple. A mi m'ha ajudat i ara hi he aplicat allà la meditació i per mi és increïble com els resultats, els beneficis que et sents tu mateix, perquè connectes molt més amb tu, perquè em dona força, em dona energia i puc tirar, puc enfrontar-me a tot, m'és igual a què, saps? Ja no... O sigui, em sento, m'ha fet tornar a sentir-me sana. Jo, sí, he patit un càncer, me queda una operació pendent, 2, però és igual. És igual, jo em sento una persona sana. Y això m'ha ajudat al bosc més la meditació. Ha dicho una cosa muy importante en mindfulness, en meditación, y es el papel que tiene para hacer frente a los pensamientos, ¿no? El sentirlos como pensamientos, que no es verdad. Lo que yo está en mi cabeza no es verdad, son cosas que aparecen, pero yo tengo que mantener una distancia con eso que aparece y no creérmelos, ¿no? El problema está para todo el mundo que muchas veces nos creemos mucho lo que pensamos, ¿no? Y claro, los pensamientos son imaginaciones, son inventos nuestros. A veces están bien, a veces no están bien. Por lo tanto, claro, si vienen pensamientos de angustia, de ansiedad, de miedo, entonces el saber que solo son esos, son creaciones de mi imaginación, pues es muy importante, porque te distancia de ellos. Y realmente lo del bosque pues le pasa a todo el mundo, aunque no tenga cáncer, es decir, que es tremendamente bueno para la salud. Se ha demostrado que es bueno estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces a todo el mundo le va bien estar en contacto. La por és una de les coses que jo crec, perquè inicialment tens la por a morir, però després quan et diuen ja que el tumor està localitzat, o els tumors estan localitzats, que traient i fent aquest procés, en principi està bé, llavors hi ha la por a recaure, aquesta por et surt i no la pots dominar, aquesta por de la recaiguda. Llavors la meditació també t'ajuda. Jo no em veia capaç d'afrontar-me a la meva feina tinguent aquests pensaments, perquè per la meva feina jo escolto moltes realitats, a vegades dures, i podia escoltar també processos de càncer i jo pensava que acabaré plorant al costat de la persona, quan jo en aquest moment soc professional i no esperen això de mi. Llavors amb la meditació a mi m'ha ajudat a el que us deia abans, agafar el pensament, localitzar-lo, està allà, però no és la meva realitat. Jo no he recaigut ara mateix. Per tant, tinc aquest pensament, tinc aquesta por, però la puc aparcar i puc continuar.
Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, luego volveremos si acaso, pero vamos también a pasar a Óscar, que es otro caso ligeramente diferente. Bueno, tú también llevas un recorrido de 2 años aproximadamente. Sí, sí, me diagnosticaron en diciembre del 2016, me operaron de próstata el año pasado, en 17, como en mayo. Hice la radio este año, entre mayo y junio aproximadamente. O sea que en julio es que tuve ya los resultados después de la radio, ¿no? Entonces, Bueno, una de las características importantes de este tipo de cáncer también es que diferencia al de ella. Bueno, no hay una afectación externa, hay una afectación interna de la imagen, pero no hay una afectación externa del cuerpo, ¿no? Entonces, esa parte, en cierta forma, es un poco menos angustiosa. Pero, por otra parte, pues también se pone en riesgo pues, ciertas partes de la masculinidad, en este caso. Y bueno, y yo creo que en tu caso hubo incertidumbre, ¿no? Cuenta un poco cómo es la incertidumbre. sí, yo creo que, bueno, en el proceso que yo viví, pues que se puede vivir desde el diagnóstico, la decisión y la operación, pues hay muchos procesos de incertidumbre, ¿no? Desde la misma parte del diagnóstico, desde que hay sospechas entonces, bueno, toca hacer una cantidad de pruebas, hay que hacer biopsias, entonces, pues en ese momento se empiezan a disparar los demonios mentales, ¿no? Hay un momento en el que empiezan las listas del y si esto, y si lo otro, y si. Y entonces la mente es así. Yo creo que con el proceso meditativo empiezas a darte cuenta la cantidad de cosas que produce la mente si la dejamos, ¿no? Entonces, bueno, esos periodos de vacío, sin información, pues pueden ser muy torturantes, ¿no? Está la parte del diagnóstico. Luego, bueno, ya tengo el diagnóstico, pues ahora hay que elegir el tratamiento. En algunos casos, pues a lo mejor el tratamiento es muy claro, pues hay que hacer esto y no hay mucho para dónde coger y pues toca eso. En mi caso había varias opciones posibles y eso se convirtió también en un agobio porque, bueno, tú te sientas con un médico que lo ve desde una perspectiva y te dice que hay que ir por la izquierda y te vas convencido y entonces luego pues lo revisas o lo piensas y entonces vas a otro médico, otro especialista y dice que no, que es por la derecha, que es que el tratamiento este no combina con el otro, que es mejor hacer este y te haces un lío tremendo. Pues como paciente yo no soy médico, pues todas las opiniones y recomendaciones me parecen acertadas, entonces empieza el agobio de, pero me toca decidir a mí. O sea, es normal el médico hacer su diagnóstico, pero te pasa la pelota de, bueno, y ahora yo no sé nada de medicina, me pasan un diagnóstico súper complejo, pero yo tengo la responsabilidad de decidir acertadamente. Entonces, pues ahí hay otro periodo grande, ahí fueron como pues, casi 6 meses de incertidumbre, porque en paralelo es, bueno, pues ya sabemos que voy ahora, pues tomé la elección de la cirugía porque podía empezar por radioterapia y todo tiene pros y contras, entonces no sabes si hacer cirugía primero, pues puedes hacer radio después. Hay médicos que dicen que si haces radio primero no puedes hacer cirugía después. Hay gente que dice todo lo contrario, entonces es un lío. Entonces, cuando ya tomas la decisión por una serie de factores, pues viene el momento de la operación. Entonces la angustia cambia porque es ahora, pues ahora ya es yo contra la operación, ¿qué va a pasar? Pues cómo va a salir esto. Hay otros, además en operaciones también hay otras maneras distintas de afrontar la operación. Entonces yo creo que, al menos en mi caso, poder centrarme y meditar, pues era el antídoto contra todos estos pensamientos que la mente pues empieza a producir
y bueno, como ya compartió María también, yo creo que con la meditación aprendes a despersonalizar el pensamiento, ¿sí? A desidentificarte del pensamiento y de la emoción. Porque el pensamiento, por lo menos lo que yo puedo reconocer en mí es que detrás del pensamiento viene una emoción. O sea, me lleno de pánico, me lleno de tristeza, me lleno de rabia, viene todo. Entonces, bueno, entender que eso es un proceso mental, y entonces yo lo veía así, bueno, pues igual que mi riñones hacen pis, pues mi mente hace pensamientos. Entonces, pues no soy yo, ¿sí? Dejé de vivirlo como, bueno, te metes en el pensamiento y parece que estás pensando y eres tú. Cuando descubres que no, pues empieza a bajar la presión, porque con la meditación siento que también puedo aprender o aprendí a llevar el foco de mi atención a lo que yo quería. O sea, podía llegar a un pensamiento recurrente que me lleva al agobio de lo que va a ocurrir en la operación, pero también puedo elegir no pensar en eso. Y eso va a ocurrir en un mes, entonces ni tan siquiera lo sé porque no me han dado fecha. Pues estoy aquí paseando en la playa, pues voy a disfrutar de la playa. Entonces, aprender a poner el centro de la atención en lo que estás viviendo. Yo creo que quizá el proceso de la enfermedad puede ser otra, como bien dice Vicente. Es el cáncer porque este es el que me ha tocado a mí, ¿no? Pero pueden ser otras enfermedades. Yo creo que es una gran maestra del presente. Entonces, también esta incertidumbre pues te lleva a ese contacto de la muerte. Yo empecé a meditar hace muchos años y comentábamos antes que claro, tú meditas y pues en principio no ha pasado nada porque estás en esa posición de que yo soy eterno, o sea, no contacto con la muerte, ¿no? Y en la meditación Zen, que fue la que ya empecé, pues utilizan el zafu negro y los colores negros. Entonces, el maestro que tenía ahí pues decía, pues es que el negro te hace recordar todos los días que la muerte está contigo, ¿sí? Entonces eso suena muy bonito, pues suena muy, muy poético, hasta que tienes cáncer, ¿no? Cuando tienes cáncer ya la cosa cambia, porque es que está ahí, ¿sí? Entonces, poder entender que leía hace poco una frase que me llamó la atención, no recuerdo el autor, que decía, la vida es una enfermedad contagiosa que irremediablemente nos lleva a la muerte. Entonces, pues bueno, sí, definitivamente lo ignoramos, de que para morirse solamente hace falta estar vivo. Entonces, no entramos en contacto con eso todos los días. Entonces, cuando llega la enfermedad o llega algo, el agobio es terrible. Pero es tan terrible que me hace pensar en si me voy a morir en 2 meses o este proceso me permitirá vivir 10 años. Pero mientras tanto me pierdo el paseo por la playa, ¿sí? Entonces, yo creo que me ha enseñado a que la vida se vive como se vive, que es pues día a día, momento a momento, meditación a meditación. Entonces, poder entrenar la mente con la meditación a que si me llega un pensamiento tortuoso he aprendido a que como no soy yo, lo puedo dejar pasar como una nube, pues me hace poder gestionar mis pensamientos y los dejo pasar. Digo, pues ahora quiero ver estas olitas que suenan muy bien, o disfrutar del paisaje, o disfrutar de la compañía. Y requiere entrenamiento, requiere práctica. Definitivamente creo que lo que sí me queda claro es que podemos leer y lo podemos hablar mucho aquí, pero la meditación solamente ocurre si lo practicamos, ¿sí? Si lo hacemos todos los días. Entonces, perdón un segundo, sí. que quería, os habéis dado cuenta de que él empezó, la diferencia con ella es que ella conoció la meditación. Durante el proceso él ya meditaba de bastantes años, ¿no? Sí, y bueno, yo empecé en la época universitaria, tengo que sacar cuentas, son 30 años ya. Entonces, y bueno, definitivamente yo tenía un bagaje, pero cuando llega la enfermedad eso no importa nada. O sea, todos somos humanos y los miedos aparecen igual, y los temores aparecen igual, y la incertidumbre aparece igual.
quizá pues sí me hizo centrarme más en la meditación de forma más activa. Y entonces, bueno, a lo mejor antes era más cíclico, la tomé con más periodicidad, o sea, sistemáticamente todos los días, a veces 2 veces al día. Y la otra cosa que quizás sí creo que me ayudó es entender que la meditación no es una clase de no es un gym, no es un gimnasio. O sea, yo no voy los lunes y los miércoles al gimnasio y mientras que voy hago meditación y ahí termina todo. Porque la vida y el agobio son 24 horas, entonces la meditación me acompaña. Y el agobio me sorprende cuando abro la nevera y no me dice, bueno, pues ahora tienes que ir a clase de meditación a respirar, sino que tengo que respirar abriendo la nevera, ¿sí? O cuando llego y entonces me voy a trabajar, pues lo que tú contabas un poco, pues entras en contacto y te entra el agobio y no lo puedes controlar. Entonces, la meditación es para llevarla todo el día. Entonces, puedes aprender a meditar comiéndote un sándwich, ¿sí? O puedes meditar conduciendo. Entonces, yo creo que es una manera de relacionarme conmigo, con mis pensamientos y con mis emociones. O sea, no es es una técnica, pero al final yo creo que ha modificado la manera de relacionarme conmigo. ¿Sí? Sí, la meditación, perdona, Sí. es una forma realmente en que uno se hace consciente de su propia mente y de todo lo que pasa en la mente. Entonces eso es digamos, una maravilla que tenemos los seres humanos de poder curar nuestra propia mente. Y por eso ante las situaciones pues, emocionalmente duras, como puede ser esta que estamos hablando aquí, tenemos esa capacidad, tenemos ese recurso de saber cómo funciona mi mente y de poder cambiar el funcionamiento de esa mente. Los dos han tenido experiencias, hay unas cosas parecidas, en otras muy diferentes, pero en el fondo los dos les ha ayudado la meditación, que es lo que yo creo que se puede decir. A ti te ha ayudado de una forma más aguda, por así decirlo, porque la ha conocido ahora, y a ella la tenía y, digamos, ha recurrido a ella cuando se ha presentado la situación, ¿no? Bueno, yo no sé si podemos dedicar unos minutos a preguntas vuestras. A mí me vais a permitir que yo me salga, porque tengo que ir por razones que tú conoces, pero enseguida vengo. Y si acaso, pues, ir pensando en alguna pregunta, bien para ellos, para mí o un poco para todos, ¿vale? En el proceso de tratamiento, ¿estáis llevando a cabo la parte, digamos, tradicional de hacer quimioterapia y todo esto? ¿Y alternativamente hacéis alguna otra cosa o simplemente, porque claro, hay gente que hace técnicas alternativas o medicinas alternativas que dicen que también ayudan? No sé si en vuestro caso hacéis solo una cosa o intentáis hacer las dos a la vez. Bueno, yo creo que el cáncer en particular es una enfermedad o un proceso de sanación. A mí me gusta hablar de mi proceso de sanación más que de la enfermedad, que es holístico, es integrativo. Nada es determinante ni nada te resuelve, pero todo sirve. Entonces, yo, que lo hablábamos un poco antes, porque tú hablas con los médicos y está bien cuidarse a nivel de alimentación, yo lo hice, alimentación, otras cosas que yo sentía que me ayudaban a estar mejor emocionalmente y físicamente. Entonces, bueno, y desde hacer ejercicio, cuidar la alimentación, hice cosas que a lo mejor se consideran más alternativas o más integrativas, dependiendo de la corriente. Lo que sí te puedo decir es que yo he integrado muchas cosas de la alimentación, a lo mejor ciertas sustancias que pueden ser prevenir cosas, pero no hay nada mágico. Lo que sí transmito es que no hay nada mágico. Yo creo que en este proceso a veces buscamos esa medicina mágica que nos va a quitar esto, ¿no?
y es humano, ¿no? Entonces, pues sí, yo, por ejemplo, esta doctora que trabaja, Odil Fernández, con toda la alimentación, yo pues me cuidaba la alimentación, utilizaba curcumina o piperina, licopodium por otras medicinas, o sea, a lo mejor buscaba sustancias naturales que podían aumentar mis defensas, pero lo que sí quiero transmitir es que nada es excluyente. Yo no dejé la medicina convencional de la radioterapia porque piense que haya algo en la medicina alternativa y no la estoy descalificando, todo lo contrario, yo creo que hay cosas muy válidas. Entonces creo más en integrar, ¿sí? En la parte integrativa. No sé si eso te responde un poco o te aclara un poco esto, no? Jo crec que cada persona actuem una mica en funció de les necessitats que tenim. Jo, com comentava, és el que diu ell, que és molt integratiu, llavors has d'intentar sortir de tot això. Llavors, per mi, el que comentava abans, que a mi em dificulta prendre medicació, però perquè jo penso que la medicació, a mi em costa prendre-la, és igual, no? Llavors, jo què vaig fer? Vaig anar amb un terapeuta que em donés coses per eliminar, clar, de radiacions, t'omplen a radiacions. Llavors jo vaig buscar una alga que m'ajudés a eliminar els metalls pesants del meu cos. Fas coses d'aquestes. Jo va haver un moment que, abans del procés de la quimio, em vaig plantejar si la feia o no la feia la quimio. Perquè tu planteges, ostres, val la pena tot el que t'han de posar dins per lluitar contra... Però ara, amb el pas del temps, m'ha donat seguretat. Com abans vaig tindre els meus dubtes i vaig dir, no, doncs, ja que m'ho diu l'oncòleg, ho faré, doncs ara aquesta em tranquil·litza, haver-ho fet em tranquil·litza. Jo vaig fer coses amb alimentació per subsanar tot això, per intentar subsanar-ho. Jo no sé si ho feia o no. Jo me recordo a la sala de quimio que jo repartia una recepta d'una sopa que vaig llegir que augmentava les defenses. La gent devia pensar que jo no estava fina, però a mi jo no vaig tindre mai problemes de defenses. Potser m'ho creia jo, però era una sopa de verdures triturada i me la bevia, era igual. Jo anava amb la meva sopa amunt i avall. I jo sempre la transmetia a la gent. Potser era perquè jo m'ho creia que aquella sopa a mi m'estava ajudant. Potser aquella sopa no em feia res. Però total, eren verdures. Jo li passava a tothom la sopa. Intentes fer alguna cosa alternatiu. A mi ara haver passat pel procés de la quimio i la ràdio, ara em dona seguretat en quant a aquesta por que parlàvem abans de les recaigudes, de la por a recaure. A mi em dona seguretat, penso, jo tenia 9 tumors, penso, si hi havia algun altre que corria, saps, alguna cèl·lula por ahí, doncs segur que l'hem eliminat. Ara em dona seguretat, com abans. Bueno, no he captado la pregunta de antes, pero... No, ella preguntaba si habíamos hecho algo alternativo ya. En cuanto a medicinas, medicinas alternativas, habíamos. O sea, el problema de la incertidumbre es muy grande, ¿no? Porque te dicen que tienes, por ejemplo, un 80% de probabilidades o un 20%, se expresan en probabilidades, y eso, claro, crea una tremenda incertidumbre, ¿no? Pero es una incertidumbre que, como yo decía al principio, todos tenemos la incertidumbre. Lo que pasa es que no somos conscientes, no la queremos. Nos puede atropellar un camión, nos puede caer encima algo, o podemos tener una infección y no encontrar el antibiótico que se hace con esa bacteria, que eso es una cosa que va a pasar cada vez más. Quiero decir que, pero vivimos bien con ese tipo de incertidumbre, pero con la incertidumbre que te dicen de un diagnóstico de cáncer se vive peor. Entonces ahí es una cosa que hay que tratar específicamente. ¿Alguna pregunta más? Sí. Una mica més, la pregunta va una mica més per tu. Tenint en compte que tu no havies fet mai meditació, és complicat? No sé com dir-ho. Introduir-la? Sí, ficar-t'hi, aprendre'n. Clar, jo vaig tenir l'ajuda de la Sílvia. A mi la Sílvia em va guiar. Ella em donava una sèrie de lectures i d'àudios per llegir.
Llavors practicàvem juntes, clar, jo la vaig tenir amb ella, que a mi em va guiar. A mi em va anar molt bé, jo probablement sola no m'hagués... No ho sé, clar, hagués mirat per internet, no sé què hagués fet. Bueno, clar, no se me va acudir perquè no me la va presentar la Sílvia, em va dir, mira, vols que ho fem? I jo vaig dir, vale, doncs vinga, som-hi. I a mi em va guiar ella. Clar, jo, gràcies a ella, l'he introduït. Sí, yo lo que puedo complementar a eso es que en estos casos, si vas a empezar, decides que para ti puede ser útil, yo creo que sí, que alguien te acompañe, o sea, que alguien te guíe. Hacerlo solo no es imposible, pero yo creo que siempre es bueno que tengas un guía que te enseñe las distintas técnicas, que te enseñe las distintas maneras de respirar, las distintas posturas y que te acompañe. O sea, yo creo que si puedes lograr a alguien que te guíe, un grupo, ahora afortunadamente pues hay donde conseguirlo, ¿no? O sea, en este caso aquí Silvia pues ha acompañado a mucha gente aquí. Pero siempre es bueno en esa iniciación que alguien te guíe por las dificultades técnicas, que no es que estés haciendo un cohete a la NASA, pero al final también tienes a alguien de apoyo afuera que te está aportando. Entonces, en mi caso, porque ya lo sabía, pero igual yo siempre busqué ir a grupos y sentirme que en este proceso estás acompañado, ¿no? Entonces, yo creo que buscar apoyo es estupendo. Yo tengo que decir que en el mundo del mindfulness, que ha ido todo tan a prisa, bueno, pues ya hay, digamos, programas específicos para pacientes oncológicos. ¿Cómo no? O sea, hay programas de, digamos, un MBSR adaptado a pacientes oncológicos. Pero claro, para eso pues, se necesita pues, centros grandes en que tengan muchos pacientes, en fin. Pero quiero decir que se ha convertido en algo como estudiado, ¿no? Que ya hay gente que se especializa mucho en cómo aplicar meditación a los pacientes oncológicos. Pero bueno, la meditación es la meditación y le va a hacer bien a cualquiera mientras se haga bien, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿O vosotros queréis decir algo más que no habéis dicho? Bueno, gràcies per escoltar-nos. A nosaltres ens feia molta il·lusió aquesta conversa per la utilitat que podia tenir. Jo estic segura que sí. Yo creo que hay que dar las gracias a los dos por haberse prestado y haber puesto de su intimidad, ¿no? Una intimidad muy íntima, pues a disposición de los demás y que ayude a otras personas a comprender pues, cómo la meditación puede ayudar y que pues, algunos de nosotros o de vosotros nos encontraremos en una situación similar. Entonces, que nos acordemos de su ejemplo y de su... Jo crec que és una bona cosa aconsellar fer això, perquè a mi, per exemple, jo estava en el procés de baixa i amb els pensaments negatius i no em veia capaç de reincorporar-me al món laboral i a mi això em va donar l'empenta que necessitava per tornar a la feina, per disfrutar, per gaudir del dia a dia. O sigui que jo ho recomano molt. Jo vull dir que la Mariona haguessis no trobat igual, perquè jo estava... No creo. Ja sé que jo em vaig creuar per allà, però tu ja estaves. No crec. Bueno. Gracias a ti. Moltes.